3. Advertencias como las anteriores son esenciales en la historia del pensamiento político para evitar que el equilibrio de los variados elementos de un determinado complejo conceptual, por ejemplo, el de la política de Aristóteles, sea alterado por nuestra indagación interesada en verificar aquello en que ese complejo conceptual preanuncie el nuestro o aquello que podría ser considerado como mero defecto, caducidad o falta respecto de éste, con lo que se nos escaparía el significado auténticamente histórico que aquel complejo conceptual tiene en un preciso contexto de la historia de la civilización. Al anteceder estas cautelas, de inmediato advertimos que la justificación aristotélica de la esclavitud por naturaleza no puede ser confundida con un simple error mental, con una limitación conceptual, ante la que el estudioso moderno, como era el caso de Vittoria, se limite a sustituir quod certe Aristóteles non intellecit, el desdeño trabajosamente disimulado con el que es acogida a una sección tan esencial del pensamiento político aristotélico por el lector interesado. Deja entonces el lugar a una valoración que trata no solo de conectarla con la estructura real del mundo griego, en el que, como dice Aristóteles, no habría necesidad de los esclavos siempre y cuando los telares trabajaran por sí solos, sino, además, de encontrar los límites del mismo carácter superior y sublime de nuestra concepción individualista moderna. La esclavitud, ha escrito Follens, pasa por ser irreconocible con el derecho del hombre a la libertad personal y, sin embargo, la civilización moderna nos ha aportado también los campos de trabajo forzado para hombres libres. Claro que una objeción como esta provoca el rechazo de quien, al teorizar la superioridad de nuestra concepción moderna, tiende a colocarla fuera del todo sistemático de nuestra civilización, de la que desgraciadamente también forman parte de los hornos crematorios nazis. Ahora bien, si al abordar semejante tema podemos turbar la conciencia de nuestros contemporáneos, limitémonos a traducirlo en algo diferente, pero que responde con la misma eficacia a nuestros fines, al recordar con Max Weber que la máxima expansión de la explotación de los esclavos coincidió en el ámbito de la historia griega, con los periodos de florecimiento de la democracia. Para el efecto, el problema sigue siendo el mismo, pues se trata de restaurar íntegramente un complejo de civilización, evitando conformarlo con criterios arbitrarios, tomados inevitablemente del arsenal mental de nuestra cultura. Sin embargo, no es menos cierto que la cuestión de la imponderabilidad propia de las ciencias sociales y que tanto angustió a una mente como la de Max Weber no se debe resolver sin la elaboración de ciertos criterios, es decir, sin la organización de una escala conceptual o de determinados tipos ideales. En efecto, solo es posible pensar en el mundo griego como en un todo cuando se realiza un esfuerzo de abstracción conceptual que logra definir sus parámetros, pero aún así el problema consiste precisamente en llevar a cabo esta operación teórica deduciendo aquellos parámetros del material mismo que nos toca organizar. De otra manera, podríamos adoptar como parámetros de la civilización en cuestión criterios que provienen de la nuestra. Es en este momento cuando el problema de la historia del pensamiento político surge con toda su complejidad, pues nos percatamos de que, para evitar el escollo de una construcción finalista de la misma y para no resolverla de esta manera en la filosofía, es preciso evitar a la vez el escollo que representa una mera colección empírica de hechos, el escollo de la pura y simple filología. Es necesario reconocer, por tanto, que si los filósofos han visto a muchos de sus bajeles irse a estrellar contra Escila, Caribdis, por su parte, ha desvencijado a casi todos los navíos del moderno sociólogo de la política. Cuando David Easton reprocha a la sociología de la política el haberse hundido en el hiperfactualismo y el que haya consumado una indecorosa fuga de la razón, conviene entonces reconocer la parte de verdad que encerraba la posición de Benedetto Croce, que exaltaba la unidad de razón y empina.
Pero la sugestión de Croce debe ser integrada y, por tanto, subvertida, aceptando la advertencia del filólogo Snell, que ve en los organismos conceptuales por él examinados verdaderos organismos históricos autárquicos, dotados de una estructura propia. Así que, si la historia de las ideas políticas pretende ser una auténtica historia que no se diluya en la pura filosofía, debe ser teorizada como una historia de ideas políticas que es al mismo tiempo historia de instituciones reales, vale decir, una historia de organismos definidos por una específica estructura ideal y social, en consecuencia, por una racionalidad netamente histórica. Hablar de la teoría aristotélica de la esclavitud, así como la concepción griega de la polis o de la concepción tripartita de la ley en Tomás de Aquino, debe poder significar que se habla de una concepción que da, es cierto, forma la sociedad griega, pero que en definitiva es explicada por esta última. La esclavitud no es solamente un concepto, sino además una institución real. Y Aristóteles, al teorizarla, no la inventó, por así decir, sino que le dio una explicación teórica que postulaba, ni más ni menos, la existencia de un tipo social, en el que los telares no trabajaban solos y en el que hacerlos tejer mediante tejedores libres no era solo conceptualmente impensable, sino prácticamente irreal. No solo era desconocida para los griegos la libertad individual de todos como concepción, sino que además la misma sociedad griega no funcionaba como una sociedad sinalagmática, que presupone no solo la desaparición de la justificación teórica de la esclavitud, sino y sobre todo la posibilidad de un funcionamiento real de la sociedad completamente diferente. La sociedad griega no solo tenía una base ideal, sino también una base real. Es cierto que el pensamiento político moderno nace polemizando conceptualmente con la teoría aristotélica de la esclavitud, pero la terminación real de la esclavitud presupone aquellos procesos de disgregación del antiguo organismo social que, de hecho, constituyen la historia económica de un prolongado lapso secular, mientras una considerable sección de la sociedad inglesa no dejó de funcionar prácticamente sin esclavos y sin siervos de la gleba y pudo reproducirse en concreto mediante el empleo del trabajo libre. La idea de la esclavitud jamás adquirió aquel carácter despreciable que Locke encontraba en ella y que ni siquiera Pablo de Tarso logró advertir. Montesquieu hizo notar justamente que si hoy los tártaros inundaran Europa, sería difícil hacerles comprender lo que es entre nosotros un financiero. Igualmente difícil debió ser para una mente griega, aun para la de Aristóteles, imaginar una sociedad en la que los telares no son accionados por esclavos y, no obstante, dejen por sí solos, mediante el empleo de trabajadores libres asalariados. Por otra parte, aunque sea verdad que la referida incomprensión de los tártaros acerca de lo que son los financieros de París constituía una innegable límite mental de los mismos, no se puede ignorar que su superación efectiva en la sociedad tártara dependió más de la llegada de los financieros de Moscú que la de la lectura de Spirit des Lois. Bajo este punto de vista, quizá parezca menos simplista de cuánto sea común creer el hecho de que el indudable progreso que corre entre la política de Aristóteles y el Spirit des Lois no tenga tanto el ritmo de la superación mental de los límites del mundo antiguo como, de modo esencial, la disgregación práctica de sociedades que se apoyaban en la dependencia personal y en las que, por ejemplo, al ser el ciudadano un privilegiado, el garantismo de la división de poderes podía ser tan impensable como lo era en la edad de Montesquieu una vida económica sin financieros. Si no se teorizara un referente histórico real como el anterior, se podría llegar a la conclusión de que vale menos un cerebro como el de Aristóteles que los miles de cabezas huecas que sin duda poblaban la Inglaterra de Locke, pero que, no obstante, consideraban a la esclavitud como algo despreciable, salvo, naturalmente, si se trataba de las colonias del naciente imperio de Su Majestad Británica. La única alternativa para ese caso sería la de considerar como una lindeza inexplicable la vergonzosa teoría de la esclavitud por nacimiento puesta en la base del más grande pensamiento político antiguo,
Sin embargo, sería entonces igualmente inexplicable el destino tan poco envidiable de la palabra griega idiotez, que caracterizaba al individuo privado de cargos públicos, al no ciudadano, tan inexplicable como la idea que, a su vez, Locke pudiera dar del idiota a aquel que en su época condividiese la teoría de la esclavitud de Aristóteles, reivindicando para todos los individuos la autonomía del privado, cosa que en Grecia era señal de idiotez. Si a nuestros ojos resulta ya casi ininteligible la idea aristotélica en el sentido de que el ciudadano es aquel que participa de las magistraturas, igualmente ininteligible resultaría para el ciudadano griego las declaraciones de los derechos, sin que se pretenda colocar sobre la idea del progreso una piedra sepulcral. Es necesario convenir en que su compenetración está íntimamente unida con la comprensión del por qué se nos revela una subversión tan profunda de valores en la historia de los pueblos, y desde luego, no totalmente en la desventaja de los antiguos. Más exactamente, es necesario preguntarse cuáles contextos sociales reales, cuáles modos de funcionamiento social permiten que se deterioren valores como la participación política del griego o como la tesis aristotélica de que el derecho debería ser igual solo para los iguales y desigual para los desiguales. Pero mientras el punto de comparación de las ideas políticas no lo constituya la sociedad antigua, sino la cultura liberal democrática moderna, nuestro interés teórico se orientará hacia el surgimiento gradual del concepto de la libertad individual, de la libertad civil, diferente de la libertad política, y veremos en aquel ascenso la confirmación de nuestra superioridad sobre los antiguos y en la historia tan solo la epifanía de la religión de la libertad, pero entonces nos resultará igualmente incomprensible la reivindicación de Rousseau de una libertad participación o aquella de Marx de un derecho que para ser de verdad igual tendría que ser desigual en sustancia, no ser derecho. De lo dicho, nos parece ahora posible deducir algunos colorarios si desviamos nuestra atención precisamente hacia las causas de las lagunas, de las faltas, de los defectos que presentan las doctrinas políticas de la edad premoderna. Nos encontraremos necesariamente ante la hipótesis de que tales doctrinas están rigurosamente ligadas a modos específicos del funcionamiento de la vida práctica asociada. Nos encontraremos, por ello, que el mundo antiguo o el mundo feudal no eran únicamente mundos espirituales, sino también mundos materiales y que, más bien, el modo de pensar de la vida social estaba, en definitiva, condicionado por el modo de vivirla. La idea que hasta los más grandes pensadores se hicieron de los problemas sociales no podía ignorar que tales problemas no eran simples problemas del espíritu. Los telares debían de tejer a pesar de todo, y no podían tejer por medio de conceptos. De esta manera, el pensamiento político no nos explica el porqué de todas las instituciones premodernas y él mismo constituye un problema por explicar que requiere la indagación no solo de los modos de pensar, sino también de los modos de vivir. Si bien es cierto que aquí se presenta en toda su plenitud el problema de entender el tejido ideal de que está hecha la trama de la primicia del catolicismo en la Edad Media y la primacía de la política en el mundo antiguo, este mismo problema evoca a otro que se podría resumir en las siguientes palabras de Carlos Marx: solo aparentemente burlonas. Ni la Edad Media pudo vivir del catolicismo, ni el mundo antiguo de la política, de modo tal que lo que explica por qué en una era fundamental la política y en otra el catolicismo es precisamente el modo como una y otra se ganaban la vida. La historia ha sido esta y no otra, y esto sin necesidad de recurrir a las causas finales de la providencia religiosa o de la providencia laica. Los valores y las instituciones sociales nacen y perecen a pesar de que se disimulen en los paludamentos de la eternidad. Ya Don Quijote, concluía Marx su citada nota irónica, pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de la sociedad, y no han faltado después Quijotes menos románticos que han expiado el error de considerar a los financieros de Montesquieu como esenciales para la vida moderna.
Es verdad que el historiador de las doctrinas políticas no tiene de ninguna manera la misión de suplantar al historiador de la economía, y su objeto específico de estudio lo constituye sin duda el pensamiento político. Pero es igualmente cierto que si lo desea limitarse a hacer la historia del nacimiento de nuestras ideas modernas y, en particular, si desea ahondar en la estructura histórica del pensamiento político e investigar no solo el cómo, sino también el por qué, operación esencial para reconstruir el cómo sin interpolaciones, tiene que proceder a la rigurosa motorización de su vocabulario mental para poder establecer, ante todo, las diferencias que los separen de los órganos conceptuales de los pensadores premodernos. En rigor, una historia del pensamiento político debería tomar como punto de partida lo que, con frecuencia, constituye el último capítulo de todo manual, aquella última página crociana que es la concepción moderna de la vida asociada, con el objeto de explicarla en su contexto social moderno. Esto evitaría el presentarla como el telos de todo el desarrollo histórico ideal. Que este es un problema crucial para la reconstrucción de la historia de las ideas políticas y sociales, lo confirman no solo las innumerables comprobaciones acerca del peligro de modernizar la historia del pensamiento político y de conferir a nuestras investigaciones históricas una dirección interesada, sino también la dificultad de dar a nuestros conocimientos sociales una estructura ajena al valor y de alinearlos en sustancia con los conocimientos científicos propiamente dichos. Las objeciones a la estructura causal de los conocimientos sociales, humanos e históricos se han acumulado a lo largo del último siglo. Es verdad, pero también es cierto que se han acumulado los testimonios de la sustancial esterilidad del conocimiento individualizador, es decir, aquella comprensión de las cosas históricas que pretende diferenciarse de la explicación causal y que acaba por presentarnos tautológicamente nuestros valores modernos, a veces como el producto del entero decurso histórico y a veces como su metro, unas veces como fin y otras como principio del mundo. No es otro el motivo por el que por todas partes se lamente el que en nuestra ciencia social no se dé aún la revolución teórica que llevó de la alquimia a la química, de la astrología a la astronomía, de la fantasía especulativa a la ciencia. La hipótesis más osada que podríamos plantear, siguiendo la estela de las anotaciones que anteceden, sería la siguiente: que en la constitución de la política como ciencia autónoma está íntimamente condicionada por la formación de un determinado tipo histórico de sociedad. Se trataría, en cierto sentido, de extrapolar de manera que no nos pareciera arbitraria un profundo pensamiento que Marx formula al discutir la teoría del valor en Aristóteles. Aristóteles no podía descifrar por sí mismo, analizando la forma del valor, el hecho de que en la forma de los valores de las mercancías todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual y por tanto como equivalentes, porque la sociedad griega estaba basada en el trabajo de los esclavos y tenía, por tanto, como base natural la desigualdad entre los hombres y sus fuerzas de trabajo. El secreto de la expresión de valor, la igualdad y equiparación de valor de todos los trabajos, en cuanto son y por el hecho de ser todos ellos trabajo humano en general, solo podía ser descubierto a partir del momento en que la idea de la igualdad humana poseyese ya la firmeza de un prejuicio popular, y para esto era necesario llegar a una sociedad como la actual en que la forma mercancía es la forma general que revisten los productos del trabajo, en que, por tanto, la relación social preponderante es la relación de unos hombres con otros como poseedores de mercancías. Lo que acredita precisamente el genio de Aristóteles es el haber descubierto en la expresión de valor de las mercancías una relación de igualdad. Fue la limitación histórica de la sociedad de su tiempo la que impidió desentrañar en qué consistía. En rigor, esta relación de igualdad, este pasaje de Marx nos sugiere una razón plausible para explicarnos el por qué el pensamiento económico de Aristóteles tenga las connotaciones de una auténtica genialidad teórica y al mismo tiempo las de una irremediable limitación histórica. Pero no solo eso,
nos está indicando también que es el cambio del funcionamiento real de la sociedad lo que permite que hoy se pueda reconocer en la teoría económica de Aristóteles una hoja muerta para la ciencia económica, mientras que sigue siendo una planta vigorosa para explicarnos la estructura de la sociedad griega y, correlativamente, tanto las anticipaciones de Aristóteles respecto de nosotros como su vinculación con la sociedad de su tiempo en un auténtico todo sistemático. Si no viéramos las primeras, de seguro no comprenderíamos la grandeza de la estagirita, pero si no viéramos la segunda, se nos escaparía el porqué de sus límites teóricos, de sus errores. No podríamos tampoco reconstruir plenamente su cuadro mental auténtico como pensador que, al explicar la sociedad de su tiempo, era al mismo tiempo una expresión de ella. Solo si comprendemos esta rigurosa complicación de teoría e historia, lograremos quizá darnos cuenta de por qué la economía política como ciencia nació precisamente en la Europa burguesa moderna, en donde más desarrollados se encontraban los procesos de la producción mercantil capitalista y no en la Grecia esclavista o en el Japón feudal. Algo semejante se puede decir de los conceptos en que se fundamenta la ciencia política moderna como ciencia autónoma respecto de la religión, la moral, la filosofía. Una ciencia de este tipo difícilmente podía nacer ahí, donde ni siquiera se había logrado imaginar una vida política distinta de la vida social y donde la noción misma del Estado en cuanto tal era inexistente práctica y teóricamente. ¿O es quizá puramente casual el que aquella noción no encuentre paralelos en el diccionario político de los escritores pre-maquiavélicos? El genio de Maquiavelo, parafraseando el elogio de Marx hacia Aristóteles, resplandece en el hecho de haber enucleado con vigor sin parangón una noción de la política como sección autónoma de la vida social mucho antes de que se integraran los lineamientos de la distinción moderna entre sociedad y Estado. Por cuanto ve a los griegos, no es casual que los máximos tratados de política contengan, además de las nociones técnicas relativas al territorio, al pueblo y a la soberanía sobre las que se han construido el concepto de Estado, muchos argumentos que en un manual moderno de doctrina del Estado harían hasta reír. Al principio del diálogo platónico sobre la República, encontramos 2 libros enteramente dedicados al problema de la justicia y en los libros sucesivos nos topamos con razonamientos sobre la música, la medicina, la dialéctica, la inmortalidad del alma, en una palabra, con la entera vida de la ciudad. Al principio del libro 7 de la Política, Aristóteles escribe que, si se quiere llevar a cabo la indagación necesaria de la mejor forma de construcción, conviene ante todo determinar el género de vida que por sus méritos sea digno de nuestra preferencia. Y es preciso que a ese propósito la condición necesaria para ser verdaderamente felices consista en el cúmulo de 3 clases de bienes: los bienes exteriores, los bienes del cuerpo y los bienes del alma, o sea, la totalidad del bien humano. Por lo demás, el título griego del diálogo platónico es politeia, término con el que Platón entiende designar tanto la constitución civil de un Estado como la constitución interior de un individuo. Y cuando Aristóteles nos habla de la constitución, la define pura y simplemente como la vida de la ciudad.